La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazzone, La mariposa y el gusano. Ovidio, poeta de la Roma clásica, escribió uno de sus más recordados libros, La Metamorfosis, como un compendio mitológico de las distintas transformaciones que el poder de los dioses produjo en los hombres y el mundo. Ninfas del bosque transformadas en aves, plantas o piedras, dioses que se vuelven lluvia o toros blancos, protagonizan el compendio del poeta romano que concluye con el inevitable y necesario relato alabatorio para el poder de turno. Para finalizar su serie de Metamorfosis, Ovidio refiere la transformación de Julio César, antecesor y tío abuelo de Augusto, el emperador reinante, en una divinidad. Dejemos por ahora este típico detalle de la clásica sumisión de los literatos al poder y quedémonos tan solo con el concepto de metamorfosis. El cambio atraviesa nuestras vidas personales. Es inherente a nuestra condición humana, tanto en lo biológico como en lo social y psicológico. La idea del presente es apenas una fantasía que solo inmoviliza de manera inauténtica el cambio permanente. Hay muchos agentes del cambio, circunstancias que hacen que lo que hoy nos parece estupendo mañana nos resulte insoportable. El poder, tema permanente de esta página, es uno de los principales agentes de cambio, verificándose, gracias a sus notables efectos, modificaciones vertiginosas que convierten las convicciones de los hombres que aspiran a encarnarlo en algo más volátil que el viento. Esta constante metamorfosis en las ideas de los hombres que dirigen los destinos de las comunidades no deja de ser un hecho nefasto. La permanente estafa de las ideas convierte el devenir político en un triste juego de engañados y engañadores. Para el observador cínico que solo ve en la política una práctica patética y brutal para alcanzar el poder, como es el caso de quien escribe, este juego de engaños se convierte en la más profusa cantera de observaciones, llevando a la contradicción de los personajes que las protagonizan a niveles imaginados de ridículo. Ovidio, de la modernidad, uno de los objetivos básicos del autor de esta página es desmenuzar lo más desprejuiciadamente posible estas metamorfosis a las que una especie de costra de desengaño parece habernos acostumbrado, pero que, sin embargo, no dejan de ser estúpidas y trágicas al mismo tiempo. Veamos si podemos describir con algo de gracia esta metamorfosis tan fantástica y radical que protagoniza nuestro artículo de la fecha. Para lograr nuestro objetivo deberemos contar brevemente dos historias trágicas y repetidas en el devenir de la humanidad, a saber, la de un pueblo evolucionando tecnológicamente que avasalla la libertad de uno más débil. Los papeles de víctima y de verdugo serán protagonizados en esta historia por Italia, verdugo imperialista de las dos historias, y Libia y Etiopía como víctimas propiciatorias de sus ansias imperiales. La idea del imperio ha sido para Italia una de las fuentes más ricas de fantasía colectivas. El deseo de recuperar el papel preponderante que el imperio romano ejerció en el mundo durante siglos fue utilizado como una herramienta política por varias generaciones de líderes de la península, con resultados burlescos en algunas ocasiones y trágicos casi siempre. Estas dos intervenciones italianas en el juego del imperialismo europeo de principios del siglo XX están ligadas a esta fantasía que acabamos de describir. El continente africano era a finales del siglo XIX el coto de caza de las aspiraciones imperialistas de Europa. Francia e Inglaterra, como socias mayoritarias en el reparto del pastel africano, se habían quedado para comienzos del siglo XX con las zonas más apetecibles del continente. Portugal, España y Bélgica, países que formaban parte también del club de imperialistas, eran apenas socios menores que funcionaban más bien como agentes que tercerizaban los intereses de Inglaterra y Francia. El Imperio Otomano, víctima de una larga decadencia política y económica, incapaz de competir con las grandes potencias europeas, veía amenazadas sus posesiones norteafricanas. Al borde del colapso, los otomanos vieron cómo las potencias les quitaban trozo a trozo sus zonas de influencia. Víctima de esta vivisección, los otomanos no pudieron evitar que Italia, recién llegada al concierto de las naciones europeas, la unificación definitiva de Italia solo se concluyó en 1770, desease estrenar su libertad e independencia nacionales, coartando la libertad de otros pueblos.
En 1911, y aprovechándose de que la debilidad otomana se veía aumentada por una revuelta en el Yemen, Italia por fin se lanzó a su primera aventura imperialista invocando la clásica excusa de que los bienes y las vidas de los italianos residentes podían verse afectados por los manejos del Imperio Otomano, atacó una de las pocas zonas aún libres de las garras de los imperialismos franceses e ingleses, Libia. Poco atractivo y sin mucho que ofrecerle a la economía mundial, Libia, que décadas más tarde se transformó en uno de los más importantes productores de petróleo, era por entonces una zona olvidada por Europa. Italia se aprovechó de estas circunstancias y el gobierno liberal que la gobernaba envió a su ejército, que conquistó rápidamente las plazas costeras más importantes del país. En esta ofensiva el mundo pudo ver los primeros efectos de los bombardeos. Los aviadores italianos lanzaban granadas de las carlingas de sus aeroplanos y, como un ejército moderno, podía verse hackeado por un movimiento guerrillero. Incapaz de defender directamente su provincia, los otomanos enviaban armas para que la resistencia local, que se internó en las zonas desérticas del interior del país, mantuvieran a raya los avances del ejército italiano. A esta complicación inesperada debemos añadir que, interesado en hacer buenos negocios, sacándose de encima armas obsoletas para los combates europeos, Alemania y el Imperio austrohúngaro llenaban de armas a los guerrilleros libios. A pesar de ser abandonados definitivamente en 1912 por los otomanos, superados por la crisis en sus posesiones europeas de los Balcanes, los guerrilleros libios resistieron aún 3 años más, haciendo de la posesión total del país por parte de Italia una crisis permanente que acabó con la conquista definitiva de la región en 1915, pero que acabó también con el gobierno liberal que la había motorizado. En el avispero de la política italiana se escucharon voces críticas desde todos los costados ideológicos. Las derechas acusaban al gobierno por no concluir de una vez por todas con lo que ellos consideraban como un pueblo atrasado, al que debía resultar muy fácil vencer. El Partido Socialista, por su lado, denunciaba la intervención italiana como una vergüenza imperialista inaceptable. Uno de los dirigentes del socialismo italiano más elocuentes declaró al respecto: todo socialista honesto debe desaprobar la aventura libia. Solo significa un derramamiento de sangre inútil y estúpido. El lector atento advertirá que no nombramos al fogoso autor de esta frase. Nos permitiremos dejar este dato para el final de nuestro artículo. El segundo episodio, que describe las veleidades imperiales italianas en el siglo XX, se desarrolló algunos años más tarde, en 1935. Francia e Inglaterra, aliadas en el continente, continuaban, pese a la catástrofe victoriosa de la Primera Guerra Mundial, condicionando el devenir político europeo. La Unión Soviética, en el oeste, representaba la gran amenaza para la estabilidad de las democracias liberales capitalistas, que encontraron que los regímenes de tipo fascista corporativos de Italia y Alemania podían ser un freno útil contra la expansión de las doctrinas comunistas soviéticas que amenazaban con levantar, en contra del capitalismo, a las clases obreras. Esta táctica permite entender la permisividad de potencias como Inglaterra y Francia a los avances imperialistas alemanes en la propia Europa, anexión de Austria, los Sudetes y la República Checa, y la tibieza con la que reaccionaron frente al nuevo proyecto imperial italiano, que buscaba apoderarse de un país independiente que formaba parte de la Sociedad de las Naciones, el Imperio Africano de Etiopía. Dueños de la vecina Eritrea, las tropas italianas acantonadas en esa colonia iniciaron un furioso avance contra Etiopía que, pese a la tenaz lucha del pueblo en armas, no pudo resistirse a la aviación, los tanques y los gases venenosos utilizados por la potencia europea. Haile Selassie, emperador etíope y protagonista de la resistencia, debió huir de su trono, dejando el país en manos de la nueva autoridad colonial. Que unen a estos dos episodios coloniales, además de las clásicas y sangrientas apetencias de los poderes más desarrollados contra los países más pequeños. ¿Por qué utilizamos buena parte de este artículo hablando de los cambios y las metamorfosis? Un solo nombre podrá responder estas preguntas, y ese nombre, además, es el protagonista de una de las más radicales y violentas metamorfosis que la historia del siglo XX puede recordar, y es la que transforma a un joven dirigente socialista que en 1911 protestaba airadamente contra los apetitos sangrientos del imperialismo italiano en el líder de un régimen fascista que solventa la ficción de un redivivo imperio romano, avasallando la independencia de un débil país africano en 1935. Ese nombre es Benito Mussolini, un hombre que bien podría haber protagonizado una de las tantas historias de metamorfosis relatadas por Ovidio, sin olvidar, claro,
que el mágico agente de la transformación no es un dios, sino la mayor y más poderosa de las influencias, el poder. Agente que puede subvertir la clásica metamorfosis que convierte a un gusano en una mariposa, transformando a la mariposa en un gusano.